¿Estamos? ¿Ya? Ahora sí. Vamos a continuar para terminar de redondear las ideas. Ok, perfecto. Hemos dicho que el fundamento de esta propuesta teórica nueva que vamos a estudiar tiene tres constructos, tres pilares, tres fuentes fundamentales de soporte teórico. Y es necesario que lo aprendamos eso. Aprendamos eso. La teoría de la terapia familiar sistémica clásica se sustenta en tres fuentes teóricas que son pilares, ¿no? Así como la casa se sustenta en las columnas y por eso la casa se mantiene y no se cae, así la teoría familiar sistémica que se funda, no olviden, ¿en dónde se funda? ¿En dónde se inicia? ¿Recuerdan? En Palo Alto, California, en el Instituto de Enfermedades Mentales, el famoso MRI, no se vayan a olvidar, MRI de Palo Alto, California. El Instituto de Enfermedades Mentales de Palo Alto, California, se funda la terapia familiar sistémica en respuesta al problema de no atender esas comunicaciones que estaban totalmente desentonadas. ¿Se acuerdan? YouTube, Spotify, AM, FM, que tenían los esquizofrénicos en relación a sus comunicaciones en Palo Alto, California. Entonces, este grupo teórico dice, vamos a hacer una teoría para atender a las familias, para atender a los pacientes en sus familias, con sus familias. Y le vamos a dar un marco teórico para que sea poderosa esta teoría. Entonces dicen, los pilares de nuestra ciencia para atención a las familias va a ser la teoría general de los sistemas, que no lo formula un psicólogo, lo formula un personaje que ya había escrito un libro que se llama Teoría General de los Sistemas, y este personaje se llama Ludwig von Bertalanffy, y él dice, los sistemas en la vida, en todo lo que es nuestra naturaleza, funcionan de una manera, y pueden ser sistemas abiertos o pueden ser sistemas cerrados. Entonces la teoría de la terapia familiar dice, oye, estos principios de los sistemas nos interesan, porque vamos a hacer que la familia sea un sistema que funciona, ya sea abierto o cerrado según las circunstancias, y vamos a darle estos conceptos adaptados al funcionamiento de las familias. Toman esa teoría y dicen, teoría, ven para aquí, vamos a utilizarte para desarrollar una propuesta terapéutica. Luego, en ese proceso, ¿qué sucede? Václavic escribe unos documentos en relación a las familias esquizofrénicas, de cómo se comunican. Él, en realidad, ojo, debo señalar esto y que quede bien claro, Gregory Bateson era antropólogo y nunca hizo terapia, pero siempre observó terapia. Y en función a la observación que él realizaba de lo que hacían los terapeutas en las sesiones de terapia, él observaba, empezó a hacer sus notas y empezó a escribir unos artículos sobre la esquizofrenia. Y esos artículos que fueron escritos por Bateson, al final se interpretaron y se escribió un libro que se llamó La teoría de la comunicación humana, que fue escrita por otro personaje histórico que se llama Paul Václavic. Y Paul Václavic, con su equipo de Janet Babin y Don Jackson, elaboran los axiomas de la comunicación humana, que son 5. Los vamos a estudiar, no se preocupen. Y luego, además de estas teorías, aparece un hombre, un matemático, que tiene un nombre bastante conocido por todos ustedes, porque hay incluso una universidad en el Perú que lleva el nombre de este personaje, que se llama Norbert Wiener, que elabora una teoría que se llama la famosa cibernética, que estudiaba cómo, por ejemplo, a través de los cálculos, a través de la retroalimentación positiva y negativa, se podían redireccionar los procesos de cálculo en relación a la modificación de lanzamiento, por ejemplo, de un misil. La cibernética empezó a estudiar cómo, por ejemplo, una bala podía impactar en un punto B, de A a B,
calculando la necesidad de poder modificar la dirección de la bala para que cuando, a través del movimiento de la Tierra, caiga preciso. O sea, la cibernética utilizó los mecanismos de introducción de información en el estímulo para que ese proceso tenga éxito. Porque cuando se lanza la bala, sin ninguna lance, y con el movimiento de la Tierra no va a caer en el punto que usted ha determinado. Tiene que haber un cálculo de la velocidad de la Tierra, un cálculo matemático, y eso se dedicó a la cibernética. Pero ¿qué relación tenía con las familias? Ese concepto fue aplicado en términos de cómo las familias pueden cambiar a partir de la introducción de información. O sea, el terapeuta ingresa al sistema, introduce información y cambia la dirección de cómo las familias interactúan. Voy a explicar un poquito más de eso, solamente lo hago como síntesis, ojo, y de pronto no estoy siendo preciso, pero voy a detallar ese tema. Lo que quiero es que, primero, ya que los conceptos claros básicos de esta clase. Número 1, ¿dónde nace la terapia familiar sistémica? Vamos, escriban. ¿Dónde nace la terapia familiar sistémica del modelo que vamos a estudiar? ¿Dónde nace? En Palo Alto, California. ¿Cómo se llama el instituto? El instituto que desarrolla la investigación en relación a los mensajes que tienen las familias, los pacientes esquizofrénicos en sus familias. ¿Cómo se llama ese instituto? En sus siglas en inglés tiene una denominación. En sus siglas en inglés tiene una denominación. ¿Cómo se llama? Está ahí en el texto. MRI, ojo, MRI, no confundir. MRI significa, en inglés significa Instituto de Enfermedades Mentales. Ustedes saben que en inglés se altera el orden de las palabras, ¿no? ¿Ok? Instituto de Enfermedades Mentales. El equipo de profesionales que funda esa institución, es el que promueve esa institución, se llama el antropólogo. ¿Cómo se llama el antropólogo? ¿Cómo se llama el antropólogo? ¿Quién es el que organiza ese equipo de dirección? Gregory Bateson. Muy bien. Y él junta a varios profesionales de distintas corrientes, psiquiatras, ingenieros, bibliotecólogos, cineastas, de todas las tendencias de las profesiones para armar un equipo que pueda entender o que pueda elaborar un nuevo paradigma de la lectura de qué ocurría en las familias esquizofrénicas. El primer director del MRI fue Don Jackson. No sé si vean la carátula de este libro, por favor. Biblioteca de Psicología 100. Teoría de la comunicación humana, dice Paul Václavic, austriaco, Janet Bevin, Babelas, y Don Jackson. No sé si ven, Don de Ávila Jackson. Este señor, el tercero de este libro que está aquí, que fue uno de los elementos teóricos de la terapia familiar, fue el primer director del MRI. ¿Ok? Vamos a hablar más adelante también algo de él, ¿ya? Tengo un marco referencial nada más. ¿Ok? Entonces vamos un poquito a darle fundamento. Si una casa tiene columnas, ¿cómo es que las columnas se sujetan a la tierra? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Cuál es la base de las columnas? Muy bien, con las zapatas, excelente, ya está, genial, sí. Pero ¿cómo se llama eso? O sea, las columnas están afirmadas, ¿ok? La base, ¿no? Lo que sustenta, tiene que haber un sustento. Si hay columnas, hay una base, ¿ok? Entonces, la teoría de la terapia familiar sistémica tiene columnas, y esas columnas son la teoría general de los sistemas, la teoría de la comunicación humana y la cibernética. Y la base de todo eso, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de otras especies vivas? ¿Cuáles son las especies vivas? A ver, ¿qué especies vivas conocemos? ¿Qué especies vivas conocemos? ¿Cuál es la principal especie viva que nosotros
conocemos y formamos parte de ella. ¿Cuál es la principal? Vamos, contesten. Muy bien, los humanos, los seres humanos. Esa es una especie viva. La segunda, más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda especie? Los animales, excelente. Y la tercera, ¿cuál es? Muy bien, las plantas, excelente, ¿no? La vegetación, muy bien. Entonces, los animales, las plantas y nosotros, los seres humanos, somos seres vivos, ¿ok? Y nosotros como seres vivos tenemos algunas diferencias con las plantas y algunas diferencias con los animales. ¿Qué es lo que más nos diferencia de los animales y de las plantas? ¿Cuál es el punto que marca el hito de que seamos, entre comillas, superiores? Entre comillas. La racionalidad. Muy bien. El lenguaje, la comunicación, excelente. En parte, ese lenguaje nos permite, como dicen ustedes, razonar y tener intelecto. Excelente. Entonces, ¿cuál es la base que sustenta esta comunicación, perdón, esta forma de poder interactuar con otros seres humanos? Es nuestro lenguaje. Quiere decir que la plataforma que sustenta esos pilares es el lenguaje. El lenguaje nos distingue. Por ejemplo, quiero que se imaginen en este momento, hay una mujer que ya tiene 20 años de casada con su esposo, es un día domingo, los hijos no están, entonces ella se acerca donde él está prácticamente tirado en el sofá y de pronto lee su periódico o de pronto está viendo el fútbol, qué sé yo, el partido entre Uruguay y Perú creo que van a jugar, no sé, están en esas competencias, y de pronto ella se acerca y le dice, Pepe, ¿sí? ¿Me quieres? Sí, pero dímelo con cariño, le dice ella, ¿no? Y Pepe deja de ver el fútbol, o deja su periódico y le dice, la mira y dice, te quiero con cariño. ¿Ok? ¿Ha habido lenguaje? Pregunto. ¿Ha habido una comunicación donde ha habido lenguaje? Sí, muy bien. ¿Y ese lenguaje ha confirmado lo que la señora quería de Pepe? O sea, ella le pregunta, muy bien, no, no, ¿por qué no? ¿Por qué no ha confirmado lo que ella le pregunta? ¿Por qué? Vamos a ver, intervenciones, quiero que ustedes me digan, a ver, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo... Muy bien, a ver, Flavio, vamos, Flavio, te escucho, vamos, Flavio. Creo que porque el lenguaje emocional, bueno, perdón, el mensaje emocional que acompañó al mensaje no lingüístico no eran acordes, ¿no? Entonces eso le hace dudar de lo que le está diciendo. Y aparte no era lo que ella Muy esperaba. bien. ¿Y cómo le llamas tú a eso que dices lenguaje emocional? ¿Cómo podrías diferenciar? O sea, por ejemplo, hay un lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje podría haber? Uno, ¿de qué tipo? A ver, Bueno, ¿se los acuerdan? complementos paralingüísticos, ¿no? Y también lo no verbal, que Muy puede ser el bien, lo tono, la verbal. velocidad. Excelente. Entonces, nosotros tenemos un lenguaje verbal, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, es un lenguaje verbal, y hay detrás de ese lenguaje verbal, ¿qué cosa? Si hay uno verbal, como dice Joners, hay otro que se llama no verbal, lógico. Entonces, cuando la señora le dice Pepe, cuando dice Pepe, ¿cuál es el mensaje verbal? ¿Cuál es el mensaje verbal? Vamos, ¿cuál es el mensaje verbal? Ella le dice Pepe, vamos, ¿qué le está diciendo? Ok, préstame atención, está emocionada, quiere atención, excelente. Y cuando le dice, Pepe, ¿me quieres? ¿Qué hay detrás del me quieres? ¿Qué quiere ella? ¿Qué quiere ella? Que le muestre afecto, lógico. Entonces, si yo le digo a esta señora, le digo que sí la quiero, y si ese sí la quiero es, sí, te quiero, ¿qué connota el sí te quiero? No verbalmente, ¿qué le está transmitiendo? Que en realidad, ¿qué cosa le dice? ¿Qué le dice?
que no la quiere o que la quiere ¿por qué? ¿Por qué le responde así? Por, ¿no? Por cumplir, muy bien. Entonces, volvemos al mismo tema. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos lo siguiente? ¿Se acuerdan? Chicos, está excelente, ¿eh? Qué bacán, qué chévere. Esas ideas casi obligado, también lo hace por cumplir, excelente, por compromiso, genial. Miren, qué poderoso es el lenguaje. Vamos a empezar. Voy a recapitular el inicio de la clase. Los que han estado del principio y me están siguiendo, vamos a hacer una diferencia. Vamos a hacer un ejercicio de cómo, miren, el tono del lenguaje impacta. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Infantes. Soy el especialista en el curso de terapia familiar. No sé si mi nivel de conocimiento sobre la terapia familiar sistémica pueda ser comprendido por todos ustedes, estudiantes de esta universidad prestigiosa. Mi profesionalidad data de muchos años de experiencia y soy prácticamente el pluscuamperfecto de la terapia familiar sistémica en el Perú. Ah, qué rico soy. Ok, muy bien. ¿Qué he transmitido ahí? ¿Qué he transmitido ahí? Superioridad, muy bien, Angie, eso. Ya me hubiera dormido, Yasmín, soberbia, excelente. Modo papirriqui, soberbia, ese ego, genial. Aburrimiento, lógico. Egocentrismo. Ahora, está bien, perfecto. Pero pregunto, ¿es válido también que alguien transmita de esa forma un mensaje? Digo, ¿es válido? Antipatía, genial, genial todo lo que están poniendo. ¿Es válido que lo exprese así? Pregunto, ¿es válido? Es válido. Porque así se siente esa persona en ese contexto, como lo que ha planteado ahorita Flavio me parece excelente. En el contexto de pronto es válido, ¿no? Ok, perfecto. Sin embargo, sí reporta un tipo de relación. Una vez que el tipo hable así, ¿cómo nos cae? ¿Cómo les cae a ustedes? Imagínense que yo hubiese empezado así, ¿no? Yo empecé diciendo, ¿no? Yo recuerdo que empecé, muy buenos días, mis criaturitas del Señor, ¿no es cierto? Y después por ahí le mandé, ¿no? Buenos días, mis guapuras, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, traté de buscar un lenguaje mucho más coloquial, de confianza, de lo que ustedes le llaman romper el hielo, de tratar de acercarme a este espacio tan difícil como es la comunicación a través de esto, donde yo miro la cámara y no los veo a ustedes. Yo estoy hablando, si alguien me estuviera viendo, dice, Tipata está loco, ¿no? Habla solo, le habla al computador. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, miren, el lenguaje es lo que marca nuestra relación. ¿Sí? El lenguaje es poderoso. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, el lenguaje nos permite construir una realidad distinta. En el primer caso, un docente soberbio, altanero, antipático, egocéntrico, pedante, insoportable, intolerante, todos los adjetivos que ustedes quieran que son válidos, que el propio lenguaje incluso verbal nos puede denotar y connotar. Del otro lado está la dinámica relacional que busca, carambas, que los chicos se sientan bien, que son 3 horas largas, que de pronto, por ser un curso teórico práctico donde hay que tener algunos elementos teóricos, no es tan sencillo transmitir tantos conceptos en poco tiempo. De pronto las diapositivas no expresan lo que está diciendo el maestro, o de pronto el estudiante no está comprendiendo, pero no se atreve a decirlo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ajá, eso que dice Jonels es importante, ¿no? Detrás de este mensaje también hay emociones. Y mira, Jonels, qué importante lo que dices, porque me permite tomar otro concepto, ya adelantando un poquito, la diferencia que tenemos con los animales, ojo, además de ser el lenguaje y con las plantas, es que también nosotros, por definición, somos seres emocionales. Y como seres emocionales,
tenemos el derecho de poder estar en un contexto determinado, bien, mal, molestos, enojados, perturbados, alegres, contentos. Por ejemplo, ¿no? Miren, si en este momento hubiera algún factor que me enojara, que me molestara, que con justa razón yo me incomodara respecto a, por ejemplo, de pronto un comentario o de pronto alguna impertinencia mía, que incluso de pronto pues digo algo totalmente fuera de contexto y yo mismo me siento mal por lo que he dicho y me cambia el carácter. Como soy ser emocional, tengo esa susceptibilidad y como seres emocionales queremos que nos traten de una manera cordial, amable, tolerante, respetuosa. No es lo mismo, miren, cuando mamá, no sé, ¿hay alguna madre de familia que nos esté escuchando? Había una compañera que nos dijo que tenía sus hijitos, pero lo que pregunto es si hay alguna madre de familia de los estudiantes que nos puede estar escuchando. De pronto, a veces pasa eso, ¿no? Mamá, escucha, no sé qué. O de pronto está en un espacio donde, carambas, mamá mientras va haciendo sus labores, qué sé yo, o de pronto se sienta a acompañarte, no sé. ¿Hay alguna mamá que está por ahí? ¿Alguna mamá de los estudiantes que nos esté escuchando? Es una cosa bien simpática. ¿Hay o no hay? Sin miedo, no. Solamente quiero saber nada más. Mi mami cocinando, pero mi tía, ¿están escuchando? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Sí, ok. Bien. Entonces, primero las saludo, las abrazo y las felicito que estén ahí. Me siento honrado de la presencia de todas ellas. Me da mucho gusto saber eso. Ok. Su hermanito, genial. ¿Cómo se llama el pequeño saltamontes? ¿Cómo se llama? Sander, ok. Sander, mi saludo, mis cariños, mis afectos. Espero pues que estés ahí compartiendo con tu hermana, qué lindo. Eso que estás haciendo va a ser el recuerdo de los próximos años. Cuando pasen los años, van a recordar esta experiencia. Ahora tú puedes decir, hermana, ¿qué dice? No entiendo nada. De pronto, ¿no? Pero cuando pasen los años, ¿te acuerdas, Sander? Cuando escuchábamos clase de la UPN, sí, oye, yo no entendía nada, pero sí me acuerdo, acá yo estaba sentadito ahí a tu lado, porque sabe Dios, ¿no? Alguna razón en particular. Entonces, eso le va a dar la posibilidad de recuerdo a través del lenguaje. Y entonces, y van a vivir emociones cuando recuerden. ¿Se dan cuenta? Ahora, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Decía si había alguna persona. ¿Qué pasa cuando esta tía, ¿no? Cuando esta tía, esta madre o este hermanito le pide algo a usted, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo pedirle, hijita, por favor, arregla tu cuarto, mira, ¿qué te parece si lo haces este fin de semana? ¿Sí? Por favor, te doy, mira, estamos miércoles, tienes jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes vemos cómo están las cosas, ¿sí? ¿Ya, mi amor? Entonces, ese es un mensaje, eso es utilización de un lenguaje. Pero que dicen, toda la vida, ese cuarto desordenado, qué barbaridad, ya estamos miércoles, ni siquiera tienes tu cama, esa ropa es del domingo, todavía tú ya sí quieres estudiar, que no sé cuál, y todavía sí vas a estudiar psicología, ¿no? Entonces, Dios, así no da lógico consuelo, ¿sí? Por ejemplo, miren, les pongo otro ejemplo. Chicos, miren, por favor, han revisado el aula virtual. Ya he subido 4 primeras clases. Hay videos, hay libros, hay diapositivas separatas. Armen su carpeta. Y de pronto, de los 40, ahora somos 37, algunos ya se han ido, ¿no? De los 37, de pronto solamente 7 han revisado el aula virtual. Y como les he pedido, miren, por favor, háganse este material, de pronto, la próxima semana no van a ser 7, van a ser 14. Y si sigo motivando, de pronto van a ser 40 a la tercera semana. Ok, pero si les digo un mensaje que tenga un tono burlón, sarcástico, de pronto desatinado o de pronto insolente, hasta poco educado, entonces ustedes incluso van a sentirse agredidos, maltratados.
el lenguaje es poderoso, ¿no? No es lo mismo decirle, ¿se acuerdan? Ya, con este ejemplo ya quedamos, creo que el caso cerrado, como dice en la televisión, ¿no? ¿No? Mira, ¿sabes qué, María? No eres tú, soy yo, ¿no? O sea, y empieza el dilema, ¿no? De por qué termina la relación y qué sé yo. ¿Se dan cuenta? El lenguaje es potente. Cómo decimos las cosas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, miren, el lenguaje esquizofrénico fue estudiado en las familias esquizofrénicas y eso marca un hito para poder, bajo, bajo los conceptos teóricos de estas tres teorías, teoría general de los sistemas, teoría de la comunicación humana, cibernética, sobre la base del lenguaje, construir un modelo teórico terapéutico alternativo a los grandes problemas de la comunicación. Quiero que se graben esta idea. Por favor, les pido, esta idea es clave para nosotros en nuestra concepción sistémica. ¿Ok? Ojo, atención, atención. Esta es la idea. El problema es el problema. ¿Ok? Por lo tanto, la persona no es el problema. En otras palabras, cuando el modelo psiquiátrico, el biológico, cuando el modelo terapéutico enfoca su atención en la persona, entonces prevalece el diagnóstico y ese diagnóstico quiere decir que quien tiene que cambiar es la persona. En cambio, cuando nosotros decimos que la persona es la persona y el problema es el problema, lo que tiene que cambiar es la relación, porque el problema es la relación. Por ejemplo, si vamos al primer caso. Chicos, ¿me están siguiendo, sí? ¿Me están siguiendo? ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy claro? ¿Sí? ¿Soy claro? Ok, ya. Vamos al primer caso. ¿Se acuerdan de ese profesor pedante, insolente, soberbio? Ahí él está estableciendo una relación, ¿cierto? Está estableciendo una relación. Yo sé más que ustedes sabe Dios si me van a poder entender, y entonces él establece una superioridad extrema, ¿ok? En donde él se pone como una suerte de semidios y el estudiante se convierte en una suerte de no docto, ignorante, sin luz. Dicho sea de paso, cuando nosotros decimos alumno, estamos afirmando que ese estudiante, mal llamado alumno, es un personaje que está al otro lado de la pantalla, sin luz, sin lumno, sin luminosidad, sin luz. Entonces, por eso es que nosotros decimos estudiante, ¿no? Usted es un estudiante. ¿Por qué? Porque tiene lo que Auschwitz señala como aprendizajes previos, conoce muchos temas. Cuando yo le digo, la psiquiatría tradicional, los modelos médicos, los modelos psicológicos que no son sistémicos, conceptúan que el problema es la persona, por eso es que usted habla de trastorno de personalidad limítrofe, usted habla de paciente con dependencia emocional, usted habla de cuadro depresivo en fulano, sutano, mengano, perencejo, cuadro de ansiedad. Todos los diagnósticos están individualizados. Nosotros hablamos de que ese trastorno, ese diagnóstico, podría ser tratado en la relación. O sea, el paciente esquizofrénico puede mejorar si es que en la relación de la comunicación con los demás miembros de la familia, y eso fue estudiado por la terapia familiar sistémica, puede mejorar para que este paciente comunique en la misma frecuencia, en Spotify. Toda la familia, Spotify. Toda la familia en YouTube. Toda la familia en Antena. Toda la familia en la misma frecuencia. Y cuando eso logramos a través del lenguaje, el paciente puede ser esquizofrénico, puede ser depresivo, puede ser ansioso, puede ser lo que quiera dentro de los modelos que convencionalmente conocemos, pero la relación marca un trato diferenciado. Paréntesis. Cuando yo era estudiante en el internado, recuerdo mucho el caso de un estudiante, de un paciente que me asignaron, que era un jovencito de 17 años,
que tenía Dios todos los diagnósticos habidos y por haber, consumía todas las drogas. Yo estaba en el área de farmacodependencia, en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Hideo Noguchi. Entonces, el chico consumía drogas, prácticamente de la A a la Z, tenía un diagnóstico de paciente esquizofrénico, tenía un trastorno obsesivo compulsivo, se masturbaba unas 6 a 8 veces al día. O sea, el chico estaba totalmente estigmatizado. O sea, prácticamente era un caso perdido, ¿no? Que de hecho era muy complicado. Me lo mandaron, yo era estudiante, yo era interno de psicología, ¿no? De una universidad que comparado a las otras universidades, pues no tenía la misma prestancia y solvencia académica en ese entonces, ¿no? Bueno, lo cierto es que, pero yo tenía ya formación sistémica, había hecho ya mi curso de formación sistémica, había estado un año ya en mi formación en el instituto donde me formé para ser terapeuta y un año de práctica. Entonces un poquito que traté, ya al internado fui con esa formación, ojo. Y entonces un poco lo traté, y entonces en el modelo tradicional el paciente llega y se sienta frente a uno a través de una mesa y nosotros recopilamos los datos y que aplicamos las pruebas, qué sé. Entonces yo le dije, oye, acompáñame. Salimos del consultorio y nos fuimos al patiecito que estaba en la parte posterior del consultorio, donde había una zona de una especie de, ¿cómo se llama eso? Piscina, ¿no? Una piscinita donde los niños jugaban, qué sé yo. Y empecé a caminar de manera bastante grotesca alrededor de la piscina, con un movimiento bastante exagerado y un ritmo de marcha bastante atípico, ¿no? Entonces le pedí a él que me acompañara y hiciera lo mismo. Entonces él también empezó a hacer hasta que me dijo, oye, oye, estás loco, ¿por qué haces esto? Me dijo, ah, me siento bien, le digo, ¿no? Y entonces, pero no es necesario, me dice, ¿no? Entonces, no, pero yo me siento bien. Y entonces empezamos a dialogar y él empezó a dialogar de una forma que hizo contacto con la realidad. O sea, empezó a observar mi comportamiento y a decirme que yo me comportaba de una manera extraña. Y empezó a asociar sus pensamientos a realidades concretas de observación y crítica. Entonces yo lo dejé que él hablara, y cada vez estaba más cerca a una realidad concreta, a la realidad del mundo, que ya no era una fantasía, porque tenía ideas, pues olvídense, ¿no? Hablaba de cada cosa que se le ocurría. Incluso hasta tenía pensamientos, bueno, de esos que son característicos de los cuadros esquizofrénicos, ¿no? Pero cuando él empezó a analizarme a mí y empezó a hacer, entre comillas, una descripción, digo yo, y de pronto él una interpretación, se dio cuenta y me dijo, oye, oye, no, no me engañes, me dice, no quiero esto. O sea, se dio cuenta que había momentos en los cuales podía hacer contacto con la realidad cuando era tratado de una manera distinta. No sé si me estoy dejando entender. O sea, es como yo trato lo que hace que la gente se forme y se comporte de otra manera. O sea, es la relación la que hace que yo sienta que puedo hacer algo diferente. Si yo a un chico que toda la vida lo han estigmatizado, lo trato con respeto, con tolerancia, sin prejuzgarlo, sin estigmatizarlo, sin creer que soy más que él y que él es prácticamente una zapatilla, de pronto esta forma de relación genera un espacio y un contexto distinto, de cosas nuevas que la terapia puede dar. Entonces, cuando utilizamos el lenguaje verbal y no verbal para este medio, a través de entender cuáles son los axiomas que dominan esta comunicación y cómo es que los sistemas funcionan y cómo de una u otra manera generan tal o cual circunstancia en tal o cual espacio y contexto de relación, entonces ahí puedo plantear alternativas nuevas para establecer formas distintas en la relación. Entonces, siendo coherente, el paciente no es el problema es
los estilos de comunicación que se dan en el contexto de las relaciones que establecen en su contexto familiar. Por eso es que el paradigma epistemológico de la terapia familiar sistémica es nuevo, porque del mundo individual pasamos al mundo familiar. La terapia sistémica invoca a la familia a abordar el problema como un sistema, mientras que la terapia psicoanalítica invoca al problema desde el mundo del inconsciente. ¿Estamos? Por eso es que usted agarra, usted dice, ¿no? Y veamos nuestro lenguaje. Cuando usted escucha hablar a alguien y le dice, oye, te estás proyectando, usted está estigmatizado por la concepción psicoanalítica. Oye, no racionalices, no proyectes, estás negando. Entonces, esas formas de comunicación en nuestro lenguaje denotan, connotan y expresan una forma de interpretar, y esa es la interpretación del sesgo que tenemos del psicoanálisis. En cambio, cuando describimos qué color es el cielo, es gris, es blanco humo, es celeste, ahorita está amarillito, ahorita está entre verde agua, verde limón, una cosa así. Esas diferenciaciones en la percepción que tenemos nos las da la particular forma de describir que cada uno de los miembros de una familia tiene respecto al problema. Y entonces en la terapia familiar escuchamos a un padre que de pronto minimiza el comportamiento agresivo de su hijo. Una madre que puntúa de manera muy preocupada que su hijo sea violento. Un hermano que dice que el hermano mayor, al momento de describir la situación, dice, no, mi hermano está así porque sencillamente papá y mamá andan peleándose como perro y gato. Y de pronto la tía, que también vive en la casa, agarra y dice, no, es que él, en realidad, Pedrito, el niño que está siendo atendido en la terapia familiar, Pedrito es un chiquito muy introvertido. Entonces, al final, le preguntamos a Pedrito y Pedrito tiene otra idea. Entonces, tantos miembros existen en una familia, van a hacer con su lenguaje una descripción individual desde la percepción que tienen del problema. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿Pedrito? ¿El padre? ¿La madre? ¿La tía? ¿El hermano? ¿El profesor que les ha derivado a terapia? ¿El sistema de salud que lo ha etiquetado al niño como fronterizo, borderline, hiperactivo, TDAH, espectro autista? El problema es la dinámica, muy bien, Consuelo. El problema es esa relación que se da, porque el niño puede ser lo que quiera, pero cuando mejora las relaciones, se va a poder tener un contexto favorable. Así es, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de explicar y no sé si estoy siendo claro. ¿Hasta aquí vamos bien? Y lo que dice Lisette, cierto, pues, la manera en que perciben, ¿cómo percibe usted el problema? Por ejemplo, mire, terminada esta clase, unos van a decir, incluso los que nos estén siguiendo, verificando si hacemos las cosas, si no hacemos las cosas, ellos tienen su parte, ellos tienen una lectura. Profesor no hizo sus dinámicas, profesor no hizo sus jueguitos de TikTok, no sé qué cosas más. Lo que yo necesito es transmitir una información y concientizarlo a usted para entender un nuevo paradigma. Y luego vamos a ir, porque es un curso teórico práctico, vamos a ir viendo algunas cosas más que nos pueden ayudar. Pero cada uno va a tener un sesgo para criticar la calidad o la falta de calidad de esta clase. Y todas esas percepciones son válidas, todas son válidas. Desde el punto de vista que cada uno quiera ver, al final de la clase uno dirá, oye, qué clase tan aburrida. Uno dirá, oye, me pareció interesante. Otro día, oye, ¿qué dijo? ¿No? Entonces, otros dirán, oye, sí, me parece cosas que valen. Otros dirán que hubo clase. Entonces, todas esas percepciones diferenciadas son desde el particular grado de motivación que cada uno tiene, ¿no? Y cada uno tiene una movilización para observar la realidad de una manera distinta, de una manera muy peculiar, de una manera muy particular. Hasta ahí, por favor, chicos, ¿alguna pregunta? Estoy diciendo claro, voy bien, estamos
Estamos dejándonos entender. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Entonces, el primer fundamento de esta terapia, de este modelo teórico, es los sistemas. Nosotros, pregunto, ¿al interior de nuestro cuerpo tenemos sistemas? ¿Nosotros tenemos sistemas al interior de nuestro funcionamiento del cuerpo? ¿Recuerdan cuáles son los principales sistemas? ¿Qué sistemas tenemos, por ejemplo? ¿Qué sistemas conocen ustedes? Aquí está sonando feo, no sé si... Sistema circulatorio, digestivo, nervioso, respiratorio, genial. Ok, endocrino, ¿no? Muy bien, excelente. Cuando tenemos un problema en un sistema, nos causa una molestia en todo el cuerpo. Por ejemplo, imagínense que tenemos un problema digestivo. ¿Solamente nos duele la barriga o ya nos cambia el temperamento? O mejor dicho, se altera nuestro temperamento, tenemos una respuesta distinta, ya no queremos bañarnos, salir, nos estamos molestos, se altera todo, ¿cierto? ¿Sí? Lógico, altera muchas cosas. Obviamente, cualquier cosita que nos puede pasar en un sistema interno de nuestro cuerpo nos puede llevar a una respuesta emocional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué somos nosotros? Somos seres, ¿qué somos? Seres, todillo. Somos seres emocionales. Ojo, ya no se olviden. Predomina en nosotros la emoción, ¿sí? La emoción es lo que marca la diferencia. Nosotros estamos movilizados por la pasión, por ese deseo de hacer cosas, con gana o sin gana, ¿no? Hay gente que hace las cosas sin gana. A ver, trabajo en grupo. Ay, grupo, ¿no? Y cuando no hay grupo, ¿cuándo hay trabajo en grupo? O sea, siempre hay momentos en los cuales estamos anímicamente bien, mal, con agrado, desagrado, y esa emoción es la que se evidencia. Tenemos una sociedad que promueve que no estemos felices, que pensemos que la felicidad es, por ejemplo, a los 30 años, su generación, la felicidad es tener departamento, auto y tarjeta dorada y haber viajado ya por el mundo. Y si a los 30 años usted no tiene eso, entonces se va a deprimir y se va a sentir viejo. A los 30 años ya se va a sentir viejo. Miren, yo tengo 57 y he planteado cosas para mis próximos 30 años. No sé si viviré, eso es otra cosa, pero sí estoy mentalizado en conquistar algunas cosas que no necesariamente son las cosas que aspira la gente, ¿no? Porque a ustedes, por ejemplo, en la sociedad de consumo, el sistema les obliga, les mete por la cabeza, por los ojos, por la propaganda, por todo, que tienen que tener su departamento lujoso, su auto, qué sé yo, a temprana edad. Tener, o sea, trabajar, ¿no? Para pagar créditos, consumir, votar, cambiar un celular cada 3 celulares al año, qué sé yo. Y de pronto, Lisette, somos esclavos del sistema. Miren, qué importante lo que dice, del sistema. O sea, hay un sistema que nos genera necesidades, ¿no? El sistema nos lleva hacia un proyecto de vida, como dice Jones. El sistema nos condiciona, dirían los conductistas, ¿no? El sistema, de una u otra manera, refleja tu estado de ánimo, ¿no? O sea, estamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si la próxima clase, de pronto, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Mismo día, ¿qué nos hemos quedado? Te debe decir, oye, profe, ¿qué ha pasado? ¿No? Y de pronto, algo me pudo haber pasado, emocional, que puede haber afectado, por más que yo quiera tener vitalidad, estar ahí, qué sé yo, de pronto algo emocionalmente me afectó, me impactó, ¿se dan cuenta? Y eso puede mermar
mi disposición anímica. ¿Se dan cuenta? Los sistemas actúan. Entonces, la teoría de los sistemas es un paradigma que nos permite entender la lógica, cómo interactúan los sistemas, ¿no? Lógico, ¿no? Si nos condicionan, entonces existe... me pregunta Miguel, si nos condicionan, entonces existe el libre albedrío. Es tan fuerte el condicionamiento que nos hacen creer que incluso, por ejemplo, el libre albedrío es que, por ejemplo, tú decidas hacer o no hacer que te obliga el sistema. Pero curiosamente, es tan fuerte la oferta del sistema dominante que te hace creer que aún decidiendo con libertad no someterte al sistema, por otro lado te estás sometiendo, ¿no? Por ejemplo, es como que, vamos a suponer que tú dices, no, yo no voy a comprar un celular de marca o qué sé yo, ¿no? Pero por otro lado estás consumiendo otra cosa que de pronto también forma parte de la exigencia del sistema. El sistema siempre gana en relación al consumo, ¿ok? Salvo que tú te metas pues a una comunidad de estas no contactados o de estas comunidades que forman parte aisladas, ¿no? Y que ya no quieren someterse a esta brutalidad de condicionamiento que nos provoca el sistema global, ¿no? O sea, a nivel mundial estamos muy sometidos en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces veamos cómo esto de los conceptos de los sistemas involucran en las familias. Profe, ¿y qué tiene que ver los sistemas en relación a los temas familiares? ¿Por qué la teoría general de los sistemas se aplica en las familias? Porque la familia, ojo, ingresa y sale información, ¿ya? Porque la familia, como dice Lisette, es un sistema. Y un sistema que se organiza, que tiene reglas, que tiene normas, que tiene límites, que tiene estilos de interactuar. Y entonces, en las familias existe información de entrada, por ejemplo, nuestros padres, cuando hemos sido pequeños, nos han dado pautas de cómo debemos comportarnos, ¿sí? Nos han dado reglas. Por ejemplo, una regla en la casa de ustedes que define al sistema es a qué hora se ingresa a la casa, hasta qué hora se puede regresar de la calle, hasta qué hora la puerta está abierta, ¿no? Es una regla, ¿ok? Una regla podría ser quienes salen a determinada reunión con tal, basados en el cumplimiento de algunas tareas en la semana. Eso también es una regla. Por ejemplo, quienes pueden tener autonomías respecto a tener enamorado. Eso también forma parte de las reglas. Los modales en la mesa. Miren, incluso, qué interesante lo que dice Lisette. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes no tiene un lugar fijo en su mesa de la casa? O sea, no se sienta en un determinado espacio de la mesa. ¿Alguno no tiene? Es casi común que exista en la organización de la casa un lugar para cada uno, ¿no? Es más, tenemos un plato favorito, tenemos hasta una taza, un cubierto, o sea, tenemos muchas cosas que nos diferencian de todos, que nos hacen sentir que somos seres autónomos dentro de un sistema. Es más, incluso hasta por jerarquías nos podemos sentar en la mesa. Papá, mamá pueden estar en los extremos de una mesa rectangular, por decir, ¿no? Y a ambos lados están, por jerarquía, los hermanos mayores y del otro lado los menores, por decir, ¿no? Y esas ubicaciones, de una u otra manera, generan ciertos niveles de relación, ciertos niveles de comunicación. Y por un lado ingresa información, sale información, y así se van interactuando. Por eso que la teoría general de los sistemas se aplica a las familias, para poder explicar cómo funcionan. Y podemos entender que hay dos tipos de sistemas, ¿ya? Excelente lo que dice, ¿no? Dice, hasta cuando se sirve la comida, tenemos un orden, ¿no? ¿Sí? Y eso forma parte de un sistema que puede tener una connotación mayor, ¿no? Si papá está en casa, mamá podría tener dentro del sistema patriarcal que servirle a él primero, ¿no?
O si es, por ejemplo, un sistema matriarcal, mamá podría servirle primero a la abuelita, que es la que está en la casa, que es su suegra o es su madre, ¿no? Entonces, miren, todas esas cosas están dentro de los sistemas en el funcionamiento. Y estos sistemas pueden ser clasificados, ¿no? A los pequeños, ok. Eso también denota y connota un grado de prioridad, ¿no? Se atienden a los niños, después se atienden a los adultos, qué sé yo, ¿no? Dependiendo los esquemas de tradición que existen en cada familia, ¿ok? Depende de la cultura, lógico, ¿no? Las culturas generan muchísimas normas y reglas en las familias, ¿no? Ahora, si hablamos de sistemas, podemos clasificarlos en sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas cerrados son todos aquellos donde no entra ni sale material. O sea, por ejemplo, todos los que están relacionados a la física ordinaria, por ejemplo, son sistemas cerrados que se consideran aislados del medio ambiente, ¿no? Todos aquellos que forman parte de la física están orientados. Por ejemplo, un sistema cerrado podría ser una olla a presión. Una olla a presión, no sé si cuando se hace el arroz o el guiso, ¿no? Eh, Empieza a producirse una serie de procesos al interior donde no ingresa información, internamente se produce intercambio de las partículas, de las moléculas, de todo lo que está ahí, y luego cuando ya termina un determinado tiempo en función al calor que se va desarrollando, se produce el escape de gases, y obviamente ese es un sistema cerrado que internamente hace un proceso de cambio, ¿ok? Internamente. Esos son sistemas cerrados. Por lo general, todas las cosas que nosotros tenemos alrededor son sistemas abiertos y están vinculados a todo lo que significa los seres vivos, ¿no? Porque estamos en constante intercambio de información, ¿ok? Por ejemplo, la familia es un sistema abierto porque vive en el contexto social, vive en constante interacción, recibimos impactos de la cultura, del aprendizaje en la escuela, en la universidad, de nuestros padres, de nuestra herencia familiar, de los vecinos. Todo eso estamos en constante proceso de input, output, retroalimentación, y todo es un proceso continuo. Somos un sistema abierto. Sin embargo, ojo, aquí hago una distinción. Muchas veces las familias tienen secretos, ¿ya? Y en particular, los pacientes tienen secretos. Les voy a plantear un secreto, ¿no? ¿Cuándo es un secreto? Llega una paciente porque tiene un problema en el desarrollo de su sexualidad. Se acaba de casar y ella siente que su marido, ¿no?, le exige tener sexo porque recién se acaban de casar, y ella siente displacer, le molesta, ¿no? Entonces, cuando empezamos a conversar con ella, empieza a contar su historia, a narrar cuándo ocurre esto, cómo así, qué sé yo, hasta que por el nivel de avance del proceso terapéutico y de confianza, ella, que está dándonos información de lo que le está pasando, no termina de contar algo que forma parte de un secreto, que fue una experiencia primaria, por decir, en su infancia. Sucede que ella fue tocada, fue abusada, incluso fue víctima de violación, y eso no se lo contó a su madre, no se lo contó a su padre, no se lo contó a nadie, y ahora emocionalmente, porque somos seres emocionales, le está pasando una factura muy alta al momento de tener la relación sexual con su esposo. Entonces, cuando va a la terapia, eso que era un secreto, que vivió y que formó parte de algo cerrado, se abre, ¿no? O sea, en algún momento de nuestras vidas podemos tener un sistema cerrado en función a nuestros secretos, que muchas veces generan patología y que muchas veces son las facturas emocionales
que nos van a dar los problemas posteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría darse el caso de que sí le contó a su mamá, pero su mamá lo minimizó, no lo quiso contar porque a ella también le pasó. Entonces sucede que el secreto familiar es que la abuela fue violada, la madre fue violada y la hija también fue violada. Y aquí existe lo que llamamos una suerte de transmisión intergeneracional del síntoma, de generación en generación. Y eso forma parte del secreto familiar. Y muchas veces ese contexto de ese secreto está dentro del marco de lo que se llama el sistema cerrado, ¿no?, de información. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, miren cómo estas cosas tienen incidencia en las dinámicas de las familias. ¿Ya? Y esas incidencias tienen un enorme impacto. ¿Ok? Y hay principios que movilizan a cuando algo es lógico se oculta, porque es la forma como puede sobrevivir. Miren, muchas veces se ocultan estos incidentes porque es la manera en la cual, por ejemplo, cuando ustedes saben, no sé si en esto tenemos esta información, en todo caso estoy seguro que sí, pero en el caso de la violencia sexual, el tocamiento indebido, la agresión sexual, la violación, el agresor sexual tiene rostro familiar. O sea, o es el padre, o es el abuelo, o es el tío, el padrino, el vecino. El rostro del violador es familiar. Y eso hace que se genere un secreto. Porque lastimosamente la violación, que es un acto condenable, es un acto totalmente que trasciende la fibra del ser humano, tiene un rostro lastimosamente familiar, repudiable totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de pronto el padre es el violador? Y al mismo tiempo, denunciarlo conlleva a que los hermanos menores se queden sin alimento, ¿no? El qué dirán, obviamente. Entonces se guarda el secreto, ¿no? Y ese guardar el secreto le va a llevar a que algún día, ¿se acuerdan la olla de presión? ¿Sí? El sistema cerrado explote, ¿no? Porque esta chica no va a aguantar no tener, lógico, lo peor que podría pasar, como dice Angie, sería que esa niña se suicide, ¿no? Pero ya lo hace en una etapa de pubertad. Cuando es niña, de pronto no comprende porque o no termina de entender qué es lo que le está pasando y pensaba, porque hay muchos casos donde estas chiquitas, el agresor sexual les hace creer de que es parte de la vida tener que hacer lo que ellos le piden que hagan. Y como la niña, en su fantasía, no sabe, no entiende, es un juego, como dice Angie, lo puede entender como una... Y es más, el agresor le dice, este es un secreto entre tú y yo, ¿sí? Y hace que sea un sistema cerrado de relación, en donde no interviene la madre, donde no interviene la persona que le puede proteger. Perdóneme, me estoy dejando escuchar bien, ahorita está bien fuerte el sonido, qué pena, no sé si... ¿Sí? Estoy siendo... ¿Sí? ¿Me dejo escuchar? Ah, qué bueno. Yo estoy muy preocupado porque la verdad que yo sí acá tengo un sonido muy fuerte. Ah, por favor, y perdóneme, discúlpeme, me he extendido teóricamente porque quería explicar este punto y no sé si los estoy aburriendo, no sé, y no quiero, pero quiero pasar ahorita un videíto que muestra un concepto sobre los principios. Está claro, ¿no? Ya, está interesante, ya, qué bueno. Ya, entonces miren, a ver, pero ayúdenme ustedes, interrúmpanme por favor con confianza, con preguntas,
Porque esto que estoy señalando es una... Yo ya tengo 20 años en terapia, desarrollando terapia familiar, y he encontrado con... Dime, ¿hay alguien que, perdón, levantó la mano? Sí, profesor, soy la alumna Angie. Angie, dime. Sí, profesor, tengo una consulta. Respecto a, yo he visto reacciones, por ejemplo, donde la niña le cuenta a la madre y la madre reacciona, o sea, hay madres que se apoyan y madres que no. Y en este caso la madre, la golpeó a la niña. ¿A qué se debe eso? O sea, y lo mantienen en silencio y la familia calla todo eso. Ok. Mire, puede haber muchas explicaciones, muchas razones por las cuales, por ejemplo, la madre, además de pedirle a su hija que no hable, la golpea. O sea, imagínense, ¿no? O sea, en vez de proteger a esta niña, incluso la maltrata. Porque es probable, digo, no digo que sea en este caso, es probable que ella también fue golpeada para silenciar su denuncia cuando ella también fue abusada. En otras palabras, insisto, acuérdense de esta palabra, la pauta se repite, la pauta intergeneracional del comportamiento de ese sistema familiar se repite de generación en generación. Les pongo un ejemplo, miren, una madre, una abuela que fue madre a los 20 años, teme que su hija a los 20 años la haga abuela. O sea, la abuela se embaraza a los 20, su hija se embaraza a los 20, la hija se embaraza a los 20. O sea, esa pauta se repite de generación en generación. ¿Ok? Eso es una cadena. Ahora, sería interesante, esta es una tarea, pero no es una tarea para que me reporten ni hagan, no, porque yo insisto, me gusta que los chicos más bien pregunten en sus casas. Se han puesto a pensar, por ejemplo, en la unión de su papá y su mamá. ¿Cuándo fueron concebidos ellos? ¿A qué edad? ¿A qué edad fueron concebidos? O sea, papá, ¿qué edad tenías tú cuando nació mi primera hermana? Si es que hay una hermana mayor, ¿no? Ok, y cuando naciste tú, ¿qué edad tenía tu mamá? ¿Ok? Y hacen lo mismo con su papá. Y vamos a ver si hay una relación de transmisión de embarazo en edades. Y Jennifer dice, rompió la cadena. Y es probable que en el caso de Jennifer haya roto la cadena porque su mamá agarró y dijo, no, ya, hasta aquí, yo no puedo repetir esto porque no quiero, ¿no? Entonces, pero sucede que podría volver a aparecer. Claro, o sea, salió embarazada quizás en otra edad, ¿cierto? A eso me refiero. O sea, a qué edad tenía la abuelita cuando nació su mamá? Me voy al primer hijo, ¿ah? O sea, el hijo mayor. La idea es preguntarle, papá, si papá es el tercero, hay que preguntar por su hermano mayor. ¿A qué edad nació ese hermano mayor? ¿No? Si nació pues a los 20 años, cuando el papá tenía 20, ¿a qué edad tuvo el papá? ¿No? Así es, a los 18. Ah, okay, ya, Jennifer dice, ¿qué edad tiene Jennifer ahora? Jennifer, ¿qué edad tiene usted ahora? Me escucha mejor porque voy a escribir como estoy teniendo mis peques. Sí. Bueno, mi abuela, de parte de mi mamá, tuvo a los 15 años su primer hijo. Mi mamá se fue embarazada para los 18 años y mi papá tenía 17 años. Yo tuve mi primer hijo a los 25 años. Ahora actual tengo 40 años. Oh, muy bien, ya ve. O sea, ahí como ella muy bien dice, ha roto esa cadena y ha prolongado unos años más el embarazo, ¿no? ¿Se da cuenta? Esa pauta, muchas veces la familia dice no debe repetirse y hace todo lo posible para evitar que se repita y rompe esa cadena. Es válido, es así, porque se quiere cambiar el sistema de repetir esa pauta histórica, ¿no? Eso pasó con mi abuela, mi tía y mi prima. Las tres tuvieron sus hijos a los 17, ¿ya ven? Claro, ¿se dan cuenta? Ahora, las formas, cómo funcionan los sistemas, tienen principios. La familia es un todo, ¿sí o no? Cuando la familia es
atacada, todos se unen para protegerla, ¿sí o no? Y el todo es más que la suma de sus partes. Por lo tanto, si la familia es un todo, cuando enferma a alguien, también la enfermedad es del todo. No sé si me dejo entender, ¿está claro? O sea, si hay un paciente, sea cual fuere su diagnóstico, por el principio de la totalidad, todo el sistema familiar está siendo infectado, está siendo alterado, está siendo cambiado, está siendo modificado, como quiera llamarle, por ese síntoma que tiene el paciente. ¿Ok? Por el principio, como el COVID, lógico. Si uno de los pacientes en la casa enferma de COVID, todos nos alteramos, todos nos vemos afectados, ¿no? No se trata de que uno se infecta, no, no es así, ¿no? El COVID es una enfermedad sistémica, miren, porque ha introducido y ha infectado el sistema familiar, ojo, ¿no? Y el mayor factor de infección es la familia, porque justamente nos reunimos, nos abrazamos, confraternizamos y de pronto alguna vez descuidamos el protocolo y nos infectamos todos, ¿no? ¿Eso se dan cuenta? Entonces la totalidad es un principio que se aplica a las familias. El segundo principio que se aplica es la interdependencia, ¿ok? Cualquier modificación en una de las partes del sistema hace que todo el sistema cambie. O sea, un miembro, la presencia de un miembro y su forma de actuar en el sistema impacta en cada uno de esos miembros. Y así por el estilo. Y eso se da en todo sistema, en la naturaleza, por ejemplo. No sé si podemos ver un videíto, no sé si lo puedo pasar, ojalá que se pueda ver bien. Denme un segundo.